Hola amigos. La especulación más grande en estos momentos, y de la que nadie quiere hablar porque el politiqueo barato de nuestros políticos, no les interesa que nos fijemos en ello, es, si llegará el enfrentamiento directo y abierto entre la OTAN y Rusia. Hay respuestas para todos los gustos, pero yo quiero insistir en una razón muy poderosa que es inmutable, y está por encima de todas las posibles escaramuzas puntuales pasadas y futuras. El enfrentamiento es inevitable porque es una cita histórica ineludible a la que están llamados desde 1917, y que ninguno de los dos puede eludir. Otra cosa es, ¿cuándo se alcanzará el clímax de este enfrentamiento? Ahí ya dependeremos mucho del ritual que yo he llamado en alguna ocasión, ritual del apareamiento. Como he puesto en las imágenes de pantalla, hay algunas circunstancias actuales que pueden indicarnos que ese ritual ya está tocando a su fin. Y basándonos en lo que uno de los contendientes dijo en su día, es evidente que algo diferente estamos viviendo en esta ocasión en relación con los acontecimientos vividos durante casi 80 años del ciclo llamado Guerra Fría. Tuvimos los acontecimientos de los misiles de Cuba, donde el apaleamiento pudo ocurrir, pero esta vez hay algo muy importante de analizar. Cuando el nazismo del Tercer Reich asaltó Rusia causó la muerte de 28 millones de camaradas rusos, pero fue derrotado por Rusia y tuvo que retirarse a sus cuarteles de invierno a relamerse las heridas. Durante este periodo se ha dedicado a cambiar de piel cual anaconda, y ya con la piel nueva, ahora con la del Cuarto Reich, ha vuelto a sus orígenes nazis en toda Europa, de la que ya se ha adueñado absolutamente. El otro día sufrí unos improperios por parte de alguien que se cabreó muchísimo porque dije que toda Europa ya somos una sociedad nazi. Y yo le hago una pregunta, ¿puede fundamentar por qué en Europa no somos nazis? Si estamos gobernados en toda Europa por gobiernos de lo que hoy llaman ultraderecha, a excepción de un par de naciones como España y Portugal gobernadas por la socialdemocracia que tanto monta. ¿Hay algún signo del nazismo, que solo alberga odio, resentimiento, rusofobia, colonialismo, o aporofobia ancestrales, que Europa no muestre en sus políticas cotidianas? Parece que todas esas cualidades han cogido un impulso cualitativo, y ahora con su piel del Cuarto Reich, esas cualidades se han elevado a la enésima potencia. Y aquí estamos de nuevo, a las puertas de Moscú, dispuestos a dar rienda suelta a todas esas cualidades intrínsecas del nazismo, contra Rusia, sabiendo que correremos incluso peor suerte que la vez anterior, lo que añada a esas cualidades, la de la locura. Pero, ¿puedo fundamentar yo porque creo que esta es la definitiva, y que provocará el enfrentamiento en plena era nuclear? Evidentemente no, pero si nos fijamos en los pequeños detalles, podría resultar que los propios protagonistas nos lo están diciendo, en otras palabras, nos están mostrando el bosque que hay detrás de los primeros árboles que antes veíamos como solitarios. El factor diferencial de los últimos tiempos con respecto a los anteriores, es que la OTAN ya ha dado el paso definitivo hacia la guerra contra Rusia, al colonizar Ucrania para utilizarla como el último trampolín contra Moscú. Otro factor es que en Rusia, ahora hay un gobernante al frente, como Vladimir Putin, que ante estos acontecimientos provocados por la OTAN, dijo un día en la televisión, en relación con el acoso de la OTAN, que aprendió desde pequeño que si ves que una pelea es inevitable, es mejor pegar el primer golpe. Y otro factor es que Putin ya ha dado el primer golpe cuando en febrero de 2022 comenzó la guerra contra la OTAN y contra el nazismo en Ucrania. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Que la OTAN en una absoluta cobardía no se dio por aludida, y reculó en principio para que pareciese una guerra entre Ucrania y Rusia provocada por Rusia, rebajando su enfrentamiento al nivel de guerra híbrida, pero como eso es algo que no se podía mantener durante mucho tiempo, ese mismo tiempo está poniendo las cosas en su sitio, y hoy la OTAN ya no puede eludir la pelea salvo humillación absoluta. Por lo tanto vamos a ir analizando algunos pasos de los que se están dando cada día. Rusia ha advertido enérgicamente a la OTAN sobre las consecuencias si se utilizaran cazas F-16 desde su territorio. El jefe de la delegación rusa en el foro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre cooperación en el ámbito de la seguridad militar, Konstantin Gavrilov, anunció las graves consecuencias que podría tener la posible utilización de sus bases aéreas por parte de Polonia, Rumanía y Eslovaquia para albergar cazas F-16 de las Fuerzas Armadas de Ucrania,
Esta declaración fue hecha en el foro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena. Gavrilov subrayó que Rusia considerará tales acciones como la plena participación de estos países en el conflicto armado en Ucrania, en caso de que se utilicen cazas estadounidenses F-16 transferidos al régimen de Kiev y utilizados desde el territorio de estos países miembros de la OTAN. Moscú se verá obligada a tomar medidas de represalia atacando sus bases. El diplomático ruso también señaló que debido a la importante destrucción de aeródromos en territorio ucraniano, han surgido opiniones sobre los planes de las Fuerzas Armadas de Ucrania de utilizar las bases aéreas de los países vecinos de la OTAN, como Polonia, Rumanía y Eslovaquia, para realizar operaciones militares en Ucrania. Esas opiniones no vienen de un cualquiera. Ayer Biden ordenó que los F-16 de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzarán a despegar de los aeródromos europeos. Gavrilov señaló que la reciente política agresiva de Occidente no se esconde detrás de la retórica defensiva de la OTAN. Según él, la alianza lucha por el dominio global y regional, utilizando para ello la fuerza militar. En este sentido, vale la pena señalar que Dinamarca y los Países Bajos, entre los países occidentales, ya han expresado su disposición a transferir cazas estadounidenses F-16 a Ucrania. Está previsto que en las próximas semanas lleguen a Ucrania los primeros vehículos de combate. Por su parte, Andrei Gurulev, miembro del Comité de Defensa de la Duma estatal, insinuó una ofensiva a gran escala del ejército ruso en Ucrania, en el programa 60 Minutos, donde sugirió una posible ofensiva a gran escala del ejército ruso en Ucrania. Mencionó los planes para una operación aeroespacial estratégica, cuyo objetivo sería la supresión completa de los sistemas de defensa aérea de Ucrania, la obtención de la supremacía aérea, el aislamiento de las zonas de combate y el ataque a instalaciones críticas, lo que llevaría al colapso de la economía y los medios de vida del país. Gurulev señaló que actualmente los ataques estratégicos contra objetivos clave en Ucrania se llevan a cabo principalmente con drones, pero la industria rusa continúa aumentando la producción de misiles. Hizo hincapié en que los planes específicos y las áreas de avance ya están detallados en los documentos rectores, y los comandantes rusos saben muy bien cómo aplicarlos. Gurulev no reveló detalles exactos sobre la hora y el lugar de la posible ofensiva, señalando que no se anunciará nada con seguridad, y que las acciones específicas deben permanecer desconocidas hasta que comiencen. Definitivamente no anunciaremos nada, nadie debería saber cómo será, cuando llegue el momento. Ya lo veremos, señaló Gurulev. Ayer Rusia repelió un ataque masivo de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las regiones de Moscú y Kaluga. El servicio de prensa del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó sobre la interceptación y destrucción de 9 vehículos aéreos no tripulados ucranianos la noche del 14 de diciembre sobre los territorios de las regiones de Kaluga y Moscú. La información relevante fue publicada en el comunicado oficial del departamento. Según el Ministerio de Defensa ruso, los sistemas de defensa aérea de turno cumplieron con éxito la tarea destruyendo e interceptando los drones. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, también se pronunció sobre este tema e informó sobre la prevención de 2 ataques con aviones no tripulados en la capital. Según él, la noche del 14 de diciembre, la defensa aérea en el distrito de Narofominsk derribó 2 drones que se dirigían a Moscú. La información preliminar indica que no hubo víctimas ni daños. Especialistas de los servicios de emergencia fueron enviados al lugar del incidente. El gobernador de la región de Kaluga, Vladislav Sapsa, informó que esa misma noche un vehículo aéreo no tripulado fue derribado sobre la región. El incidente ocurrió en el territorio del distrito de Sukinichi. Según el gobernador, nadie resultó herido como consecuencia del incidente. Por su parte, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo ataques nocturnos en zonas de retaguardia de Ucrania, atacando varios sitios que, según se decía, eran utilizados por Kiev con fines militares. Se informa que entre las instalaciones afectadas se encuentran instalaciones de almacenamiento de combustible y almacenes utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estos ataques se llevaron a cabo, en particular, contra objetivos en los puertos del Danubio, principalmente Reni. Según datos preliminares,
El ataque se debió a que en los almacenes de la infraestructura portuaria había armas que, por cierto, son suministradas activamente al ejército ucraniano desde la vecina Rumanía. Se sabe que para los ataques se utilizaron drones kamikazes Geranium y hubo al menos 2 aproximaciones, lo que indica un ataque a gran escala. Cabe señalar que antes de esto, se informó de explosiones como resultado de otro ataque en la costa del Mar Negro en la región de Odesa. La tarde del 13 de diciembre se anunció una alerta de ataque aéreo en la región ucraniana de Odesa debido a un ataque de vehículos aéreos no tripulados Geranium. Se informa que los drones volaban a la región de Odesa desde la península de Crimea, mientras que se supone que su objetivo podrían ser objetos en la región de Belgorod-Dniester de la región. La noche del 13 de diciembre ya se estaban produciendo en Odesa ataques con drones rusos contra objetivos militares. Uno de los objetivos atacados era una empresa de transporte de doble uso que, según los datos, también se utilizaba en interés de las Fuerzas Armadas ucranianas. Por el momento, se están aclarando los detalles del ataque, mientras que se reportan numerosas explosiones registradas tanto en el aire como en tierra, lo que indica que los drones sí alcanzaron una serie de objetos. Sin embargo, se desconoce de qué objetos específicos estamos hablando. En la noche del 14 al menos 8 explosiones se produjeron en los puertos de la región de Odesa. En la noche del 14 de diciembre, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo ataques combinados contra objetivos en zonas de retaguardia controladas por el régimen de Kiev en varias regiones de Ucrania. Uno de los principales objetivos de los ataques fue la infraestructura portuaria de la región de Odesa, que también se utilizó con fines militares. Los drones rusos atacaron objetivos en las ciudades de Reni, Izmail y Kiliya, situadas a orillas del Danubio. Se han reportado varias explosiones en la región. Como resultado de los ataques fueron atacados hangares con cargamento para el ejército ucraniano, así como equipos para el transporte de combustibles y lubricantes a la zona de combate. También se produjeron una serie de explosiones nocturnas en la región de Nikolaev. Uno de los ataques se llevó a cabo en una instalación en Snihirevka. Según datos preliminares, el impacto fue sobre un lanzador del sistema de defensa aérea que cubría un aeródromo militar cercano del ejército ucraniano. Además, se perpetraron ataques contra instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la margen derecha de la región de Kherson. En particular, según las fuentes, fue atacado el punto de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Kherson. Por su parte, la OTAN, según publica el Washington Post, dice que se ocupará del conflicto en Ucrania si las Fuerzas Armadas ucranianas sufren una derrota final, afirmó el senador del Partido Demócrata estadounidense Sherrod Brown. Sin el apoyo estadounidense, Ucrania podría perder territorio y entonces este conflicto se convertirá en una cuestión de la OTAN, dijo el senador. En su opinión, el enfrentamiento armado podría extenderse a otros territorios de la antigua Unión Soviética, y entonces comenzaría una guerra mundial. Nadie quiere esto, concluyó el parlamentario. Rusia ha señalado repetidamente la ausencia de planes agresivos hacia otros estados, incluidos los países de la Alianza del Atlántico Norte. Al mismo tiempo, el Kremlin ha señalado repetidamente que la OTAN, por el contrario, se comporta de manera destructiva y agresiva y busca la confrontación. Según el secretario de prensa presidencial, Dmitry Peskov, el objetivo del bloque es expandirse al espacio postsoviético, lo que no puede aportar mayor seguridad a la región. Siempre he sostenido que la OTAN cuando empezó el enfrentamiento contra Rusia en Ucrania siempre ha estado convencida que nunca llegará a mayores, porque tal como suele acostumbrar, cree que lo pararía a su antojo. Bien con unas negociaciones de paz a su conveniencia dejando el conflicto abierto eternamente, o por el contrario con un Kabul 2.0 si las cosas se le ponen feas. Pero, ¿qué pasa si Rusia ahora no muestra ningún interés en las negociaciones de paz? ¿Qué pasa si Kiev se da cuenta en los próximos días de que no tiene dinero ni de Europa ni de Estados Unidos? ¿Y si Vladimir Zelensky cancela el decreto por el que prohibió las negociaciones con Putin, pero resulta que Moscú ha cambiado la música? La OTAN se estaba preparando para una gran contraofensiva,
y Rusia estaba cavando trincheras y construyendo defensas. Al mismo tiempo, a ambos lados del Atlántico, los ucranianos enfrentan un bloqueo de financiación y armas, y la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, dijo a la France Press que el Kremlin no ha cambiado sus objetivos maximalistas, es decir, sigue buscando la capitulación política de Kiev, y la transferencia de vastos territorios ucranianos a Rusia. Rusia puede sentir que se le abren grandes oportunidades, incluida la de lograr un avance a gran escala en el frente occidental. En este caso, la rendición de Ucrania, que se está preparando en Occidente, no terminará en negociaciones, sino en batallas aún más feroces, y luego el país, al que se le prometió ayuda de la OTAN mientras sea necesario, se enfrentará a un destino aún más trágico para la OTAN, al que insinuó Putin el otro día, que Ucrania solo tiene viabilidad dentro de Rusia. ¿Es aquí donde intervendría la OTAN directamente en el conflicto? Tal como ha anunciado el senador del Partido Demócrata estadounidense, Sherrod Brown. Desde luego por ahí van los tiros, porque Biden ordenó que los F-16 de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaran a despegar de los aeródromos europeos. La escalada del conflicto Rusia-OTAN comenzará cuando los aviones F-16 de las Fuerzas Armadas de Ucrania con misiles de largo alcance comiencen a despegar de los aeródromos europeos. El presidente estadounidense, Joseph Biden, hablando antes de la votación en el Congreso sobre la solicitud de ayuda de la Casa Blanca a Ucrania, aseguró que Moscú atacaría en Europa a uno de los países de la OTAN, tras ganar la guerra en Ucrania. Y entonces, lo que no aspiramos, y lo que hoy no tenemos sucederá, que las tropas estadounidenses, según el párrafo 5 de la Carta de la OTAN, lucharán contra las tropas rusas. Biden enfatizó que no podemos permitir que Putin gane, es de nuestro exclusivo interés nacional y del interés internacional de todos nuestros amigos. Por supuesto, contrariamente a la retórica de Biden, serán los europeos los que lucharán y morirán, no los estadounidenses, con la posible excepción de un pequeño contingente estadounidense. Por lo tanto, las palabras de Biden contienen un claro ultimátum a la Unión Europea: ayudar a Ucrania o morir. Y hoy precisamente se está debatiendo en la Unión Europea este asunto. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.